Mira, el sindicato Strauss es muy antiguo, ¿no? O sea, casi surge al parejo del sindicato de empleados y maestros de la Universidad de Sonora, que fue al que la administración le entregó el contrato colectivo. Como sindicato blanco, las condiciones que trataba de conseguir para los maestros eran mínimas. No defendía tus derechos laborales y era una herramienta para uso exclusivo del rector en cuestión de control de los maestros, ¿no? En aquel entonces había un grupo de personas afiliadas al Strauss que propiciaba que más gente se afiliara, pero en aquel entonces también era un riesgo estar afiliado al Estado. Te avisábamos de que posiblemente se te quisiera despedir y cosas de ese estilo. Yo entré al sindicato en esas condiciones. Había un grupo de personas que eran los que dirigían en ese entonces el Strauss, donde estaba Amelia Boleta Golina de Blanco, Hilda Benítez de Rubén, Rubén Flores, Jorge Ontiveros, el mismo Pajarito Cárdenas, que era secretario general en aquel entonces, era de ese grupo. Y habíamos otro grupo de personas que pensábamos que las condiciones en algún momento iban a cambiar y que se necesitaba hacer otro tipo de trabajo para conseguir que el Estado se avanzara. Claro que en ese momento nosotros no pensábamos ni siquiera en llegar a ser titulares, pero sí convertir al sindicato en una voz distinta de lo que estaba pasando en la universidad. Entonces, había un grupo de disidentes, éramos 13 personas, nos reuníamos en el aula 13 de la Escuela de Altos Estudios y tratábamos de organizarnos como grupo y impulsar cierto tipo de acciones al interior del Estado. En aquel entonces la universidad estaba muy controlada por la derecha, había grupos de choques, la situación era totalmente distinta, ¿no? Y también en cuestión de derechos laborales, cuestiones salariales y todo eso, estábamos muy atrasados a comparación de todas las universidades del país. Los salarios que se pagaban aquí en la universidad eran alrededor de un 70-80% más bajos que todo, ¿no? Entonces esa situación iba ya en demérito del mismo nivel académico de la universidad, porque pues cualquier persona que fuera un buen maestro recibía una oferta de trabajo de cualquier universidad e inmediatamente la aceptaba y se iba. Eran muy pocos los grupos de académicos consolidados. En aquel entonces casi no había doctores en la universidad, por lo mismo. Y de pronto se da el cambio en la administración. O sea, en una coyuntura de que el consejo no se puede reelegir el rector Castellanos y Diáquez, el consejo tiene que elegir una persona, llegan a un acuerdo de que sea el ingeniero Manuel Rivera Zamudio, y él pasa a ser rector. Yo en lo personal considero que es una de las mentes más brillantes que ha tenido la universidad. Supo que tenía que cambiar las cosas para conseguir que la universidad fuera lo que ahorita actualmente es. Y él dio juego libre a los sindicatos para que la gente se afiliara a lo que quería. Obviamente todo el mundo sabía que él era del Strauss y que su preferencia era hacia el sindicato de Strauss. Nosotros organizamos en aquel entonces, bueno, para entonces yo ya era secretario general. Yo entré a terminar el periodo del licenciado Cárdenas, que falleció, y nos dimos a la tarea de impulsar primero que el sindicato tuviera una concepción sobre el quehacer universitario
y en base a esa concepción conseguir que más gente se afiliara con nosotros y que más gente se diera de baja del CEMUS, ¿no? El sindicato, había mucha gente que no se había afiliado al CEMUS porque no lo convencían, y en cuanto tuvieron la oportunidad se fueron, en cuanto ya no fue un peligro estar afiliado al Estado, se fueron afiliando. Llegó un momento en que, haciendo cuentas, nosotros pensábamos que podíamos ganar la titularidad del contrato colectivo e iniciamos una serie de actividades tendientes hacia eso. Fue todo un programa de afiliación, de hablar con la gente. Teníamos por costumbre visitar todas las unidades foráneas. En un principio, cuando llegábamos a las unidades foráneas, casi pudiéramos decir que las reuniones que teníamos eran clandestinas, ¿no? Y de pronto ya nos planteamos que podíamos obtener la titularidad del contrato colectivo. Confiábamos en que mucha gente, o sea, en aquel entonces el CEMUS nos ganaba en número, pero confiábamos en que mucha gente no iba a ir a votar por él, que permanecía en él, pero que no iba a ir a votar por él. Entonces, se inicia todo el procedimiento legal, pero el hecho es que nos otorgan la titularidad del contrato colectivo, y ahí empieza la parte más difícil de consolidar al Estado, porque los niveles salariales eran bajísimos, las condiciones no existían, el contrato colectivo tenía muy poquitas cosas, y empezamos toda una labor de revisar contratos colectivos de otras instituciones, de hacer nuestra propuesta de contrato, tratar de tener una idea de cómo íbamos a resolver los graves problemas salariales que tenía la universidad. En aquel entonces fue también cuando se empieza a elaborar el estatuto personal académico. La gente se fue convenciendo. En aquel entonces el sentimiento de unidad del sindicato era muy fuerte, y además desde la dirección implementábamos una serie de políticas basadas en que lo más importante en el sindicato es que todo mundo se sienta parte de, y que el sindicato sea una expresión de su punto de vista, cosa que en lo personal yo pienso que ahorita no pasa. Entonces nos fuimos al recuento, ganamos el recuento, nos fuimos a la primera huelga del Staus, y en base a la participación de la gente tuvimos la que ha sido la huelga más larga del Staus. Fueron 33 días de huelga. Cuando se firmó el primer contrato colectivo, y ahí empiezan a aparecer las primeras soluciones a los problemas que teníamos académicos. Mira, el detalle es que en el grupo que habíamos, yo sostengo que había mucha capacidad de análisis, y veíamos que por principio la primera cosa es que la situación de la administración que tenía la universidad no se podía mantener por mucho tiempo, porque había creado muchos problemas. O sea, la universidad ya no era tan buena desde el punto de vista del nivel académico. Había plantas de maestros que casi se habían salido de la universidad. Recuerdo el caso de los maestros de la Escuela de Ingeniería. Cuando se implantó la ley 103, ingeniería era un ejemplo a nivel nacional. Tenía varios doctores y cosas de esas, y simplemente pidiendo cierto tipo de cosas, la administración les dijo que no, ellos dijeron que iban a renunciar, y el rector en aquel entonces dijo que renunciaron, que ellos no eran insustituibles. Ahorita, en este momento, ingeniería no tiene una planta con el mismo número de doctores que tenía en ese entonces. Entonces, al Estado le interesaba tener una buena universidad, no la estaba teniendo.
había muchos problemas porque los grupos de derecha que tenían el control de la universidad, que a final de cuentas eran unos golpeadores, se sentían, ¿cómo se diría?, que eran los que controlaban la situación. La violencia en la universidad era algo bastante cotidiano. Existía la violencia física, existía las agresiones hacia la gente que pensaba en forma distinta de ti, existía las agresiones a que tú tenías derecho a cierto tipo de cosas y se te negaban. Entonces, nosotros veíamos que esa situación iba a cambiar y también sabíamos que mucha gente había mucha gente que se mantenía al margen, pero porque no veía una posible alternativa, y nos dimos a la tarea de construir esa alternativa. Yo creo que se da igual que cualquier conformación de un grupo político, o sea, empieza un grupo de personas primero con el reconocimiento de que había cierta situación que había que cambiar. Segunda, con la intención de meter su esfuerzo personal para conseguir que eso pasara. Y que además tenía muy en claro qué era lo que tenía que hacer. Que tenías que ir a hablar con ciertas personas. Obviamente, en un principio íbamos sobre las personas más importantes de las unidades académicas, eran los que nos interesaban convencer. Poco a poquito íbamos avanzando en eso, más gente se iba acercando. Las reuniones iban haciendo más amplias. Yo me acuerdo que en la primera huelga del Estado fácil teníamos una asamblea general por semana. Y había corrientes distintas y expresamos el punto de vista distinto y todo eso, pero había una coincidencia en lo que eran los objetivos y lo que podíamos alcanzar. Y eso nos mantenía muy bien, ¿no? Si platicas con cualquier persona que estuvo en la primera huelga, te va a contar muchas historias de cómo se mantenía todo. En aquel entonces el sindicato no tenía recursos, porque se había gastado casi todo lo que tenía de dinero en los pagos legales que implicaba la pelea de la titularidad. Sin embargo, le dábamos desayuno, comida y cena a todo el mundo, café. Las compañeras, sobre todo el área químico-biólogo, mantenían la cafetería haciendo comida para todo el mundo cooperaba. Maestro, en lo personal, su situación tuvo algo que ver. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este interés? Soy egresado de la Universidad de Sonora. Estuve aquí en la preparatoria. Fui maestro desde 1973. Fui corrido en 1975. Me fui a estudiar un posgrado. Luego volví. Y desde entonces me he quedado aquí, bueno, salvo periodos así cortos que salgo. Entonces en la universidad convivían dos sistemas. Uno, que era en donde la ley se aplicaba, que era el sistema de las escuelas. Y luego estaba el sistema departamental, que se administraba en base a unos acuerdos que habían tenido cuando su creación, pero para efectos prácticos era que se hacía lo que el rector quería ir. Es la época donde en Latinoamérica había muchos movimientos sociales. Acababa de triunfar la revolución socialista en Cuba, había guerrillas en varios países de Latinoamérica y en especial cierto sector de la iglesia estaba muy preocupada por el avance del comunismo. Entonces aquí la expresión que tenía la derecha era que era un grupo de gente que salía a partir de organizaciones religiosas, muy, por decir así, influidas por la idea de que había que parar el comunismo, costara lo que costara, y su gente estaba dispuesta a todo.
llegaron a la universidad infiltrados como maestros, como alumnos, Sí, propagaban alguna ideología. sí. Y había veces en que había reuniones de disidentes y llegaban los grupos de golpeadores y te golpeaban. Siendo alumno, siendo estudiantes, ¿Quién? Ellos sí. maestros, era por otro esquema. Maestros había algunos que aparecían como dentro de los principales de ellos, ¿no? Pero maestros casi no se veían muchos públicamente. Lo que sí había muchos era estudiantes. Nosotros construimos el primer contrato, construimos el estatuto de personal académico y el primer programa de viviendas del Estado. Mira, yo pienso que toda administración de sindicato debe ser independiente de la administración de las universidades. Nosotros así nos manejábamos. Una de las cuestiones más importantes del ingeniero Manuel Rivera Zamudio es que él estaba muy preocupado por el nivel académico. Entonces, en aquel entonces nosotros hicimos peticiones que, es más, no aparecían en ningún contrato colectivo de las universidades. Sobre todo la parte del programa de becas para estudios de posgrado para las unidades académicas. Ahorita, por ejemplo, tú puedes ver que cada año sale la convocatoria de becas, salen un montón de gentes. El nivel académico de la universidad es uno de los más reconocidos. La Universidad de Sonora está entre las 10 mejores universidades de México. Y yo en lo personal creo que hay universidades que sí están dentro de esas 10, pero sus recursos presupuestales son mucho más altos que los de la universidad. Yo tengo la impresión de que la universidad hace mucho con muy pocos recursos. Entonces, hay una serie de políticas que tienen que ver con estabilidad laboral, con condiciones de trabajo, con nivel académico, y todo eso se formó en esa época. ¿Cómo está actualmente? ¿Cuánto se avanzó? Maestro, usted sabe, en estos 28 años, pues no sé si podría hablarnos de periodos y a partir de eso poder situarnos en el actual. Nosotros tuvimos la ventaja de que estábamos muy atrasados a nivel nacional. Y eso hacía que hasta los mismos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública fueran sensibles al hecho de que se tenía que resolver ese problema. Entonces, pero claro, una cosa es que fueran sensibles y otra cosa es que estuvieran dispuestos a dar los montos que resolvían el problema. Pero poco a poquito se fue avanzando. Hubo una época en que se firmaban así aumentos salariales cada 6 meses. O sea, tenías tu revisión y firmabas que a los 6 meses ibas a tener tanto de aumento salarial y luego ibas a tener otro tanto y luego ibas a tener otro tanto, ¿no? Y lo mismo con las becas, ¿no? En un principio se firmaron de cierta forma, ahorita ya no operan igual. Antes las becas esas eran sustituidas por plazas de tiempo completo, con la idea de que el número de tiempos completos no bajara en las unidades académicas. Pero hubo una época en que eso se perdió. Entonces, yo en lo personal creo que el sindicato hace mucho que dejó de tener una política en lo académico. O sea, no tiene una política en lo académico, pienso que no tiene una política en lo cultural. Sí ha resuelto más algunos aspectos importantes en la universidad. Por ejemplo, la situación de los técnicos académicos es una. Para mí, mira, lo más importante ahí es que cada quien tenía en claro cómo hacer las cosas, que no siempre eso es fácil.
y simplemente se dedicaba a hacerlas.